en la aterradora historia de Karla Homolka y Paul Bernard, los asesinos seriales conocidos como la Barbie y el Ken. Karla, una adolescente de familia convencional y amorosa, fue transformada por la manipulación de Paul en una delincuente sexual y parte fundamental de su carrera como asesino. Sumérgete en el oscuro proceso de selección de una pareja y cómplice para convertirse en asesinos en serie. Karla Homolka y Paul Bernardo, la Barbie y el Ken asesinos, en Trazos Criminales. Descárgalo ya. Muy buenas noches, paranormaleros, sean todos bienvenidos una vez más a la radio Paranormaleando. Estamos comenzando un nuevo episodio, hoy es 23 de abril y, como ya vieron en la pantalla, vamos a hablar de la gente tóxica. Pero no esa relación tóxica que tenías tú con tu novio en la primaria, secundaria o como fuera de que, ay, no es que era muy tóxico porque me revisaba los mensajes del celular. Ay, no es que era muy tóxica porque no me dejaba salir con mis amigos. No. Esto es tóxico de verdad, de veras tóxico, así, tóxico nivel Chernobyl. Es más, yo creo que Chernobyl se queda corto ante lo tóxico que es la gente de la que vamos a hablar en estos próximos días. Así que si ustedes conocen a alguien o son parte de alguna relación tóxica, que como lo están viendo aquí, no necesariamente es solo con parejas, también puede ser padres, vecinos, amigos, hermanos, etcétera. Déjenoslo aquí en los comentarios y estaríamos hablando de eso. Y hablando de gente tóxica, eh, no podemos empezar el tema del día de hoy, obviamente, sin traer a la mesa al experto en esto, pero no porque él lo sea, sino porque pues él sabe lidiar con este tipo de personas. Y obviamente me refiero al buen Dexter. ¿Cómo estás, Dex? Obvio, soy de los 80s, 90s, donde se generó todo esto de la gente tóxica, güey. Bueno, no lo llamamos gente tóxica, ¿verdad? Tenía otros términos, pero sí, güey, o sea, ya estos términos, ya en esta generación de ahora sí son como que dan miedo, güey, porque dicen, sí, voy a ser el más tóxico de todo el mundo. Y sí lo son, güey, o sea, sí, sí se pasan, como que abusan de todo esto, pero vamos a hablar de otro tipo de toxicidad, ¿no? Otro tipo de toxicidad en la cual te, pues, afecta a los que te rodean, porque pues vamos a hablar de varias divisiones, güey. Parejas que tú a lo mejor veías normal, pero son de esa gente muy peligrosa y que no, como la gente tóxica, pues jamás te darías cuenta, ¿no? De que estás en peligro, o como le llaman ahorita, esa famosa red flag. Ajá, exacto. Que ahorita existe el término ya tóxico como para englobar todas estas personas, pero yo siento que a veces se exagera, ¿no? O sea, no porque alguien sea celoso, ya es tóxico, por ejemplo. A menos que ya sea Sí. muy celoso. Sí, es que, o sea, siempre hay como que la tabla, ¿no? O sea, pero hay mucha gente que hasta le da orgullo decir, es que sí, yo soy tóxico porque esto, no, tampoco romantices, ¿no? O Ajá. sea, sí hay momentos en los cuales sí hay que poner un alto y decir, oigan, bájale, porque sí es algo que puede traumarte o hacer daño a tu vida o simplemente, pues, amenazar con ella, güey, o sea, con tu vida. Y vamos a tener hoy 3 ejemplos. Vamos a empezar ahorita con unos abuelitos, muy bonitos ellos ahí, que la verdad, o sea, ni por acá te imaginarás que, pues, ellos no son tóxicos entre ellos, hasta tanto que, pues, hicieron muchas cosas juntos, güey. Ok, hay que decirle a la gente que vamos a separar el título que está viendo acá abajo, parejas, padres y vecinos o demás, ¿no? Y hoy Uh-huh. vamos a hablar de padres. Hoy es el día de padres tóxicos. Así que si su mamá es tóxica, si su mamá les dice así como de, a ver, preséntame a tus amigos, ¿con quién estás saliendo? Tráelos a la casa. No, esos no me gustan, esas compañías no me gustan. Tráiganla para que vea lo que de verdad es ser tóxico. Entonces vamos a comenzar, mi estimado Sí. Dexter, porque tenemos 3 historias para hablar esta semana o este día, comenzando el tema de los padres tóxicos. Y primero vamos a hablar de la historia de Ray
y Faye Copeland, que es una pareja de abuelitos desvividores, o no sé cómo decirlo, Sí. que Así, tal cual. le quitaban la vida a trabajadores. O sea, ellos contrataban gente y tómala, güey. Sí, o sea, no sé cuál haya sido ahora sí que el motivo por el cual ellos empezaron a hacer ese tipo de cosas, pero entre ellos había mucha complicidad, güey, ¿no? Ajá. Entonces, nunca sabemos lo que tenemos en casa, o sea, a lo mejor los vecinos decían, ay, qué buena familia, pero ya viendo el misterio y todo lo que había, se llegó a hablar, güey, que ellos fueron como de entre 5 a 12 víctimas, güey. Sí fueron condenados todo esto, desgraciadamente, pues, la señora, pues, falleció a los 78 años, ahí en la correccional donde estaba, pero ¿quién se imaginaría, no, güey? Que esto de par de viejitos, Ajá. esa pareja, güey, pues fuera a hacer todo este tipo de casos, güey. Mira, aquí por ejemplo estoy leyendo que Ray era conocido como un estafador, no podía comprar ni vender ganado por su cuenta y para sortear ese problema empezó a reclutar vagabundos y mendigos y los contrató como peones en su propiedad de Morrisville, Missouri, y llevaba a sus empleados al mercado donde usaba su cheque sin fondo para comprar el ganado. Esto, para que entiendan, allá en Estados Unidos a la gente homeless o vagabundos, pues el gobierno les da un cheque, güey, ¿no? Cada mes. Uh-huh. Y eso lo vamos a estar viendo en los siguientes episodios, en los cuales hay gente que les ayuda, les da trabajo y sus cheques pues llegan a la dirección. Yo creo que este era como este tipo de estafa y les llegaba ahí los cheques a ellos, güey. Pero los señores pues los cobraban, pero pues, entonces yo creo a uno se le prendió el foco y dijo, pues si no vive, no cobra y nos lo quedamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí. No mames, Mira, entonces... esta pareja Ajá. de Faye y Ray, que es Faye Adela Copeland, que es la esposa, y Raymond Copeland, que es el esposo que estamos viendo aquí en las imágenes, Uh-huh. son, hasta el día de hoy, y espero que nunca vuelva a pasar, la pareja más grande de edad, o la pareja más vieja, en ser sentenciada a la silla en Estados Unidos. Esto pasó, como dice Dexter, en Missouri. Ellos fueron condenados por asesinar a 5 conductores o trabajadores, digámoslo así, de la granja en donde ellos estaban en Mooresville, Missouri. Cuando la sentencia fue comunicada para vivir en prisión en 1999, Faye Copeland fue la mujer más vieja en una sentencia de muerte, que ahí la estamos viendo en la imagen. Cuando le dictaron la sentencia en el 99, ella tenía 65 años. Entonces es la mujer más vieja condenada en Estados Unidos hasta la fecha. Y pues bueno, la historia de ellas comienza desde muy temprana edad, digamos más específicamente de Ray Copeland. Él nació en Oklahoma en 1914. Su familia pues era de escasos recursos, estaban moviéndose de un lado para otro, no tenían casa, no tenían como un ingreso fijo, entonces se movían como para recibir ayudas del gobierno y demás, pero todo esto pasaba durante la Gran Depresión, que recuerden que es después de la Primera Guerra Mundial, por ahí al finales de los años 20, entonces él era muy joven, empezó también a meterse en malos pasos, empezó a cometer como pequeños crímenes insignificantes, digámoslo así, robando comida, robando cosas para la ganadería, también de repente por ahí falsificando cheques, o sea, él se dedicaba a eso, ¿no? Para sacar dinero de cualquier parte y así poder subsistir. Pasó muchos años así, lo metieron a la cárcel. En 1940, cuando él ya tenía 26 años, es zafado de la cárcel. Bueno, le dan un año de sentencia, sale y ahí conoce a la que después sería su esposa, que es Faye Wilson, que después tomó el apellido del esposo como Faye Copeland. Ellos inmediatamente tuvieron muchos hijos y debido a la reputación de Ray, que ya era criminal, tenían que seguir moviendo a la familia, ya que el dinero era muy apretado por la gran cantidad de hijos que tenían y que no tenían oportunidades tan grandes por el pasado criminal del señor. Durante este tiempo, el señor también estuvo entrando y saliendo de prisión durante varias veces,
Hasta que al Una final fichita. se le ocurrió un plan para mejorar su ingreso de dinero ilegal para que no pudiera ser detectado, porque dijo, oye, ya me cansé de entrar y salir de la cárcel, mejor hay que hacerlo bien para que ya no vuelva a entrar. Entonces, ¿Sí? como Rey era bien conocido por el fraude, él no podía vender ni comprar cosas de ganadería en el pueblo. Para salirse de este problema, él empezó a recoger, pues, gente de, ¿cómo se podría decir? De la calle, ¿no? Digamos. Sí, o sea, vagabundos. Vagabundos, güey, como lo había dicho hace rato, güey. Pero, ¿sabes qué es lo más gacho? O sea, cómo abusaba de la gente que buscaba el trabajo, güey, para cobrar sus cheques y todo eso. Pero ya después dijo, pues, si les tengo que dar algo, yo creo, pensó eso, mejor me lo quedo todo yo y pues tengo un gran espacio, ¿no? Porque se habla de 5 a 12 víctimas, güey. En Ujú. marzo, mira, te voy a contar que en marzo de 1991, Ray fue juzgado, declarado culpable de 5 cargos de asesinato y condenado a muerte. Y al enterarse que Faye también había sido condenada a muerte por inyección letal, Ray no mostró ninguna emoción y respondió, bueno, esas cosas les pasan a algunos, ¿sabes? No, Sí, pues o ya. sea, ¿qué pedo? Es que cuando, No, mira, no, ya no. estaba viejo. Toda su vida vivió así. O sea, ya le Sí, valía, sí, ¿no? sí. Pero Luego mira, Ray falleció. ajá, Ajá. justo iba a decir eso. Ray falleció, Ray falleció por causas naturales el 19 de octubre de 1993. Su cuerpo fue incinerado y los abogados de Faye apelaron la condena, alegando que al jurado no había podido escuchar las pruebas de Ray, había abusado de ella durante años. O sea, como el típico, el macho, y al que tú haces lo que yo diga, ¿no? O sea, ahí estaba ya defendiéndose con ese caso, güey. Sí, sí, sí. Pero después del 10 de agosto del 2002, Faye sufrió un derrame cerebral que la dejó parcialmente paralizada e incapaz de hablar. Semanas después, en septiembre del 2002, el gobernador autorizó la libertad condicional médica para Faye, cumpliendo así su único deseo de no morir en prisión. Recibió la libertad condicional en una residencia de los ancianos en su ciudad natal, donde falleció por causas naturales a los 82 años. Dejó 5 hijos y 17 nietos. Imagínate, pinche trauma, ¿no? Sí, está Para cabrón. todos los hijos, o sea, está muy fuerte. Unos padres, güey, que pues fueron tóxicos, güey, porque pues los hijos, no sé si vayan a mencionar quiénes son sus padres, o vayan a ocultar, o hay muchos que hasta se cambian el apellido, güey. Pero si esto fue algo espantoso por ustedes, vienen otros, güey, de Sí. Fred y Rosemary West. Sí, tenemos más casos. Y este caso de Fred y Rosemary también. Híjole. A ellos se les conoce como los monstruos de Gloucester. Y también tenían por ahí una casa, que era la casa donde habitaban, que se conocía como la Casa de los Horrores. Donde no les voy a decir más allá de cómo le decían Esas a la cosas. casa. Pero bueno, esto se resume de la siguiente manera. Lucy esperaba el último autobús de vuelta a casa para pasar la Navidad en casa de un buen amigo. En esta Navidad, la estudiante de 21 años había regresado hacía pocos días a la ciudad para ver a la familia. De repente, un coche se para al lado de la chica y un matrimonio muy amable la invita a subir para llevarla a su destino. Hacía demasiado frío y además era muy tarde y le dijeron muchas cosas más para convencerla. La joven aceptó sin saber que las intenciones de aquellos extraños eran de lo más perversas. El cuerpo de la chica apareció en partes, digámoslo, y en el sótano del matrimonio de esta familia West 20 años después. Los autores de este No, es crimen que fueron Fred y Rosemary, los dueños de la conocida Casa de los Horrores de Gloucester, un lugar donde durante 2 décadas se perpetraron los crímenes y vejaciones más viles que se conocen, sí, güey, o sea, incluidas, perdón, la de sus propias imagínate hijas. tú estar tan enfermo, güey, y estar cometiendo toda tu vida de adolescente y un poco de la madura, güey, estar cometiendo tantos delitos depravados, porque así era este güey, y de repente encontrar a tu pareja, güey, y que también combine con ese tipo de gustos, ¿no?
y de ahí crear una relación tóxica, güey, en la cual pues están, sin saberlo ellos, pues estaban haciendo daño a ellos y a toda su familia, güey, porque estamos hablando de incesto, ya sé que no se dice así, pero lo teníamos que decir, güey, varias cosas que también hicieron en esa casa, güey, y pues imagínate todo lo que los niños vieron, güey, lo que sufrieron, y, o sea, aquí hay un dato que dice en 1968 es cuando conoció a su pareja, en la que se convertiría en cómplice y parte de todos sus crímenes, Rosemary Letts, una sexoservidora de 15 años, y la cual compartió con Fred su interés y en prácticas sexuales extremas y perversión de todo tipo, ¿no? Tras mudarse juntos en octubre de 1970, Fred y Rosemary fueron padres de su primera hija, Heather, pero la niña ya desde su nacimiento sufrió maltrato físico por parte de sus papás, ¿no? Una de las testigos de aquellas golpizas fue Charmaine, la hija adoptiva de Fred, que pasaba unas temporadas con ellos. O sea, para colmo también habían adoptado a alguien. O sea, Sí. y son varias cosas, varios casos que han visto ahí, güey. Tenían un sótano, esos sótanos tan horribles, güey, que tienen la mayoría de las casas de allá de Estados Unidos. Y pues, no sé si quieras contarnos un poco de lo del sótano, bicho. O sea, porque en estos programas vamos a ver también un caso, güey. Hoy creo, de un padre, yo creo que es el que sigue. Y pues no sé, bicho, a ver. A ver, en el segundo piso construyeron la habitación de Rose, que era una de sus hijas. Un cuarto, perdón, no de las hijas, de la esposa. Un cuarto Uh-huh. donde justo la esposa ejercía el oficio más antiguo del mundo y que contaba con una mirilla, un ojito, para que Fred no se perdiese ningún detalle de lo que pasaba adentro. En cuanto a los niños, siempre estaban bajo el cuidado de alguna niñera, vecinas y niñas a las que convencían para unirse a estas prácticas. Una de ellas era Caroline Roberts, de 17 años, a la que drogaron y maltrataron, pero pudo escapar. Cuando la adolescente anunció los hechos, el juez tan solo condenó al matrimonio, oigan esto, al pago de una multa de 50 euros. La premisa de que no les haríamos ningún bien mandándolos a la cárcel. Pues esto no hizo más que aumentar el sentimiento de impunidad de la gente, y por otro lado, durante los siguientes años esta familia pues siguió alquilando habitaciones de la casa para ayudarse con el pago de la hipoteca, por lo que muchas jovencitas de bajos recursos o estudiantes o demás se habían escapado de casa y pues llegaban a dormir ahí. Muchas de ellas jamás salieron y terminaron bajo tierra en el jardín después de ser horriblemente maltratadas. Las que corrieron con mejor suerte, pues jamás denunciaron, y de las 9 desapariciones en la zona, 2 de ellas se produjeron tras asaltar a las chicas en plena calle, como la anécdota que les platicaba al comienzo. En el Oh, 87, man. Fred tomó la determinación de quitarle la vida a su hija mayor, y la niña comenzaba a dar problemas y comenzaba a ser un estorbo para continuar con las prácticas horribles que ellos hacían. Y un buen día la bajó al sótano, donde habían constituido pues una habitación de tortura, y tras atarla y amordazarla, le hizo de todo delante de la esposa, y posteriormente la joven le quitaron la vida y también fue enterrada en el jardín. Ahora, mira, como siempre ha pasado, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en México, güey, y siempre hay una inoperancia policial o una deficiencia, güey, de los policías o investigadores. Y durante la investigación, la policía descubrió que una de las hijas de Heather había desaparecido y que sus hermanos relataban que sus padres les había dicho que estaba en el sótano. Aquello hizo sospechar a los agentes, que pidieron una orden judicial para registrar la propiedad, y durante la inspección hallaron restos humanos en el jardín, incluidos los de Heather y otras 9 mujeres más, güey. Fred confesó los crímenes, aunque negó que su mujer estuviese involucrada. El asesino decidió echarse a la espalda todos los delitos. Sin embargo, las pruebas apuntaban también a Rosemary. Cuando el caso saltó a la luz, la opinión pública estalló contra la policía porque durante 20 años nadie fue capaz de relacionar las desapariciones en Gloucester ni tampoco investigarlas, como ocurrió con el caso de Dahmer, ¿no? Si aquellos policías hubieran entrado ese día, o alguien, bueno, sí entraron,
Pero si hubieran revisado al lado de la cama y hubieran visto que ahí estaba alguien, otro tema hubiera sido, güey. Sí. Sí, es lo malo de... Que cómo no pueden hilar, ¿no? Una chava que llegó a decir que le pasó esto en esta casa y otras desapariciones, pues luego dices, a ver, vamos a ver si ahí tienen a estas chavas, pero pues no. Ahora, vámonos rapidísimo porque ya se nos está terminando el tiempo, pero para ir con la tercera historia. Esta es la historia de Barbie y Ken Killers. El caso de un desvividor serial que era ayudado por su esposa. El 23 de diciembre del 90, en Toronto, Canadá, la familia Homolka estaba reunida en la casa paterna preparando los festejos de Navidad. En la madrugada del 24, los padres fueron despertados por Carla, quien era la hija mayor, y su novio, quien era Paul, que les advertían que la niña de 14 años, que es la hermanita, estaba inconsciente. Llamaron a emergencias, la niña fue llevada al hospital donde perdió la vida sin despertar. Los médicos vieron que Tammy había tomado mucho alcohol y se había ahogado en su propio vómito. Pues dijeron por ahí que fue muerte accidental, pero esto obviamente no era la verdad. Pero ¿quién iba a sospechar algo de una familia pues decente, se podría decir? Pero pues esto era lo que ocultaba esta familia de los Barbie y Ken asesinos. Para ese entonces, Paul Bernardo tenía 26 años. Ya había sembrado el terror del barrio de Scarborough, que es un suburbio de Toronto, con una serie de vejaciones de mujeres muy jóvenes. Él tenía un patrón de conducta repetitivo. Asaltaba a sus víctimas en los alrededores de las paradas del trolebús o del microbús, como le quieran decir. Elegía muchachas jóvenes que regresaban a casas solas desde el trabajo o la escuela. Las seducía con formas muy simpáticas, ensayadas. Él era un muy buen vendedor y después las llevaba a un sitio oscuro y solitario donde pues les hacía de todo. Con el aspecto de niño bien que tenía, no le costaba granjearse la confianza de estas desconocidas a las que abordaba en la calle para sus fines perversos. El primer ataque de este señor fue registrado el 4 de mayo del 87. Una joven que acababa de descender de un autobús fue atrapada y le hicieron de todo muy cerca de la casa de sus padres. Desde ese día y en una sola semana hubo otros 2 ataques similares. Todas las víctimas eran muchachas de entre 15 y 21 años. Los maltratos iban acompañados de golpes, palabras insultantes y duras amenazas que obviamente hacían que las mujeres no quisieran denunciar. La repetición de este patrón de abusos llevó a la policía a concluir que estaban enfrente del mismo agresor, que en ese momento fue bautizado como el violador de Scarborough. Aquí sí lo dejé completo para que sepan el nombre. Él aterrorizó a los habitantes del suburbio a finales de los 80s, pero lo increíble de la historia es que en cada uno de ellos, su novia o después esposa lo ayudaba. Estaba con él mientras él hacía todo eso. Ahora, mira, Paul y Carla se comprometen y todo eso, pero al cabo de 3 años de noviazgo, Bernardo empieza a dar signos de aburrimiento. Su perversión lo lleva a recriminarle a Carla de que no fuera virgen cuando él la conoció, y al mismo tiempo empieza a fijarse en su pequeña cuñada, que era Tammy Homolka, de solo 15 años. En vez de escandalizarse, Homolka coopera para concretar el perverso deseo de él, o sea, y era como codependencia, ¿no? De no me dejes y te empiezo como que a ayudar a hacer todo eso, o sea, ella sí se volvió su socia en esa vida criminal, güey, pero porque ya era una toxicidad muy, muy cabrona, güey. Y mientras esto estaba pasando, Tammy, la que habíamos comentado hace rato, güey, al principio, se estaba ahogando en su propio vómito y en vez de pedir auxilio de inmediato, la siniestra pareja se toma el tiempo de borrar las huellas antes de dar aviso a la familia. Y ya cuando lo hicieron, pues ya era demasiado tarde. La adolescente se desvive en el hospital y en su rostro hay huellas de las quemaduras de un químico, y aún así los médicos atribuyen el deceso a la asfixia por el vómito causado por la ingesta de alcohol, güey. O sea, hasta eso tuvieron suerte, güey. Hasta eso tuvieron suerte, güey. Como dicen, pues tenían bonita cara, güey, pues nadie se iba a imaginar que eran unos hijos de la... Sí. O sea, para resumir, la historia que les contamos al principio de este último bloque fueron ellos a su propia hermana de la chava. Para que se imaginen nada más el grado de perversión que tenían estos dos.
Y pues bueno, así Sí. terminamos el primer episodio de esta saga de tóxicos, familiares tóxicos, vecinos, padres, madres, parejas y demás. Aquí lo vimos, unos abuelitos súper tóxicos que hacían lo que fuera para ganar dinero. Esta familia, más que tóxicos, ya enfermos, que le hacían de todo a sus hijas y a las chavas que se encontraban. Y esta pareja de novios que, con tal de que no lo dejara, lo dejaba maltratar a otras mujeres. O sea, imagínense qué tan Sí. tóxico tienes que ser. Sí, porque no fue la única muchachita que fue víctima, fueron más. Pero, ¿en qué nivel llegamos de que a veces la toxicidad no la alejamos, sino que la absorbemos para que una amistad, una pareja, una familia esté junta, güey, ¿no? O sea, tengan mucho ojo en todo esto, sean más inteligentes, abran los ojos, güey. Y si algo no está bien, pues díganlo. O sea, no pasa nada, güey, ¿no? Sí. Y es mejor estar bien que ser parte o ser tóxico. Siempre hay que tener mente sana, yo digo. Exactamente. Mente sana en cuerpo sano, ¿no? No, pero, o sea, sí. Si ven que algo no está bien, algo no les gusta, pues háblenlo, no se lo callen. Más vale dejarlo ahí. Hay muchas más parejas en el mundo como para estar permitiendo ese tipo de cosas. Pero bueno, terminamos este programa de Paranormal Radio. Recuerden que estamos cada miércoles, viernes y domingo. Los miércoles 9:30 como hoy, los viernes y los domingos a las 8 de la noche. Entonces pásense por allá para que vean los otros 2 episodios de esto, porque esto fue solo el inicio. Tóxicos, parejas, padres, Parejas. vecinos Ajá. y demás. Oye, creo que me equivoqué. Yo dije que era hoy de padres, ¿no? Pero hoy es de parejas. Ah, ok. Bueno, pues ahí sí, Sí, ¿no? ahí estaban las parejas tóxicas. De todas maneras los Sí, vimos. hoy era parejas. Pero Ujú, prepárense hoy era para los parejas. demás. Y el viernes es de padres tóxicos. Uy. Hoy fue de parejas. Sí, cierto. Bueno, pues Pues ya saben los que dejamos nos por ayuda aquí. mucho con su like, con sus comentarios, dándole clic a la campanita y suscribiéndose, nos ayuda bastante. Yo soy Dexter, él es Bicho y esto fue y será. Paranormaleando. Bye. Muy buenas noches, paranormaleros. Feliz bicho, yo soy Dexter y esto es Fue y Será. Paranormaleando.